(G)I-DLE es el grupo conformado por 6 chicas, 3 coreanas, una tailandesa, una china y una taiwanesa, que debutó el 2 de mayo del 2018 bajo la agencia Cube Entertainment. Sus fans son llamados y llamadas Neverland. En enero del 2020, fans de (G)I-DLE notaron que la portada de una novela en internet llamada You Will Be the Supporting Role parecía tener referencias del concepto que el grupo utilizó para su canción Lion. Fans comenzaron a demandar una explicación por parte del ilustrador de la novela, indicando que lo que estaba realizando podría etiquetarse como plagio, hasta que la compañía que publica la novela virtual lanzó una disculpa. La portada de esta novela virtual fue creada por un artista independiente con un contrato externo, y le enviamos 3 imágenes de IA centradas en los personajes, solicitándole que elija trabajar con la que se sintiera más cómodo. Estas son las imágenes que le enviaron al ilustrador. Después de que nos dimos cuenta de la controversia, regresamos el 1 de enero y nos contactamos con él, y nos confirmó que utilizó el concepto de (G)I-DLE como fuente de inspiración para crear la portada. Desde entonces, hemos solicitado una nueva versión de la misma. Nuevamente, el autor nunca mencionó el concepto del ídolo particular en el proceso de entrega de la guía. También nos sentimos responsables de la controversia actual y reemplazaremos al ilustrador de la portada lo antes posible. Pedimos disculpas por las desafortunadas noticias al comienzo del año nuevo. Seremos más responsables en el futuro. En un programa de supervivencia chino llamado Youth with You, un grupo realizó una presentación de una canción llamada Lion, con un concepto que particularmente presentó grandes similitudes al que (G)I-DLE utilizó para promocionar su canción, llamada también Lion. Las canciones en sí son muy diferentes, pero el concepto que utilizaron, partes de la coreografía y hasta partes de la letra son altamente similares a lo que presentó (G)I-DLE con anterioridad. Fans consideran que fue una falta de respeto hacia el grupo y demandaron a Cube Entertainment que hiciera algo, haciendo tendencia en Twitter el hashtag #CubeProtectGIDLE. De todas maneras, no se ha dicho ni hecho nada sobre la situación. En mayo del 2020, Mnet publicó el nombre de su próximo show, Island, un proyecto de Belfit Lab Incorporations, que es la unión de Big Hit Entertainment con CJ A&M. Y fans de (G)I-DLE no estaban felices por algunas razones. Primero, Island es el nombre del primer tour mundial que (G)I-DLE tenía planificado para el 2020. Y también, Island es una de las opciones para el nombre del fandom del grupo. Lo que más molestó a fans es el hecho de que CJ A&M estaba involucrado en la producción de la gira mundial, pero al minuto que esta fue cancelada debido a la pandemia, reutilizó el nombre para un reality show. Queendom es un reality show de Mnet en donde 6 artistas de Corea del Sur compitieron con comebacks consecutivos y simultáneos hasta coronarse como el mejor grupo o artista del momento. Durante su paso por el programa, (G)I-DLE captó la atención de muchas personas debido a sus asombrosas presentaciones, pero también fueron señaladas de apropiación cultural. Para preparar las presentaciones, las participantes debían elegir los conceptos que deseaban mostrar. En el caso de (G)I-DLE, Suyeon expresó querer hacer conceptos étnicos y alentó a las chicas a incluir instrumentos o formas de expresión de otras culturas en sus presentaciones. Por ejemplo, para la presentación de La Tata, Minnie hizo una introducción hablando en tailandés, su idioma natal. En este caso, habla de querer que Uki haga la voz al estilo africano para su presentación de la canción Fire. 나는 개인적으로 그 에에에에에를 우기 목소리로 진짜 아프리카 약간. Y durante esa misma presentación incluyeron el grito de guerra de los pueblos originarios de América.
Algunas personas señalaron que las miembros no lo hicieron con la intención de burlarse de una cultura o de lastimar a alguien, sino porque lo disfrutaban y deseaban incorporarlo en su presentación porque consideraban que la haría mejor. Así que en vez de señalarlo como apropiación cultural, prefirieron etiquetarlo como ignorancia o culturalmente ignorantes. Fans del grupo intentaron pedirle a Cube que lancen una declaración al respecto, o tal vez una disculpa por parte de las chicas, quienes podrían haber tomado lo sucedido para educarse, pero no lo han hecho, lo que ha decepcionado a algunas personas. Durante una transmisión en vivo del 20 de abril del 2020, Soojin se mostró afectada al leer comentarios malintencionados. Hacía largas pausas en donde leía los comentarios con una expresión triste. Fue una transmisión que cortó a los 30 minutos. Las personas estiman que fue debido a la gran cantidad de comentarios negativos que estaba recibiendo. Pero a los pocos minutos comenzó otra. Literalmente comenzó diciendo que estaba sin palabras y que no podía creerlo, y leyó en voz alta uno de los comentarios que recibió. La segunda transmisión duró solo 11 minutos y la tituló de esta manera. Yuhua se ha mostrado firme ante personas que dejaban comentarios malintencionados durante sus transmisiones en vivo. En la primera ocasión, incluso reconoció al usuario que realizó el comentario en voz alta. Durante julio del 2020, en una transmisión por Weibo, fue bombardeada por comentarios de personas agges, término que se utiliza para denominar a las personas que solo son fans de un miembro que se encuentra dentro de un grupo de K-pop. 为什么要人身攻击呢？什么死背猪？走，不要看。 El 13 de enero del 2021, Uki publicó una disculpa en Weibo, en donde dijo: leí los comentarios y mensajes que me enviaron, gracias por sus palabras. Ya sea crítica o apoyo, todos son importantes para mí. Seguiré esforzándome y haré lo mejor posible luego de ver sus opiniones. Me disculpo por no haber tenido los sentimientos de todos en cuenta. Perdónenme. No puedo explicar cada malentendido que suceda, pero no voy a cambiar. Hago lo que digo, así que espero que puedan entender eso. Una persona publicó una explicación en una comunidad en línea del Corea del Sur, en donde dijo: los y las fans de China estaban enviándole comentarios maliciosos a Uki. Ya fueron así cuando fue MC de Running Man. Es que había una actriz china que estaba a cargo de ese puesto, pero Uki terminó tomando su lugar y recibió odio por eso. Así que ella hizo una transmisión en vivo, diciendo lo feliz que estaba de venir a Corea para promocionar, ya que había sido difícil mental y físicamente hacerlo ya que estaba lejos en China, y deseaba estar por siempre en G-Idol. El 28 de julio del 2020, Cube Entertainment publicó un comunicado en su plataforma global de fans, YouCube, en relación a las acciones legales en contra de las personas que atacan a sus artistas. Hola, somos Cube Entertainment. Primero, agradecemos a todos los fans por su gran amor y apoyo a los artistas de Cube. Últimamente, ha habido un aumento en el número de publicaciones problemáticas sobre nuestros artistas, que equivalen a agresiones que incluyen, entre otras, calumnias maliciosas, tergiversaciones, ataques personales, difamación, acoso sexual e invasión de la privacidad. El reciente aumento en tales delitos menores ha causado daños psicológicos no solo a los artistas y a su compañía, familia y amigos, sino también a los y las fans que los aman. Para proteger a nuestros artistas, dejaremos en claro que reuniremos evidencia y tomaremos acciones legales contra tales actos criminales. Nuestra compañía continuará monitoreando y recolectando datos que pueden servir como evidencia de tales actos maliciosos para proteger a nuestros artistas. Tomaremos medidas legales inmediatas y fuertes sin excepciones. Además, brindamos información a nuestros fans sobre cómo informar y presentar evidencia de cualquier actividad ilegal. Pedimos a nuestros fans una cooperación activa con respecto a este asunto. Y mencionaron detalladamente cómo ayudar e enviar información sobre este tipo de comentarios. La declaración fue actualizada el 15 de diciembre del 2020, en donde confirmaron que han presentado cargos legales en contra de los comentaristas maliciosos. Ellos dijeron:
Para proteger los derechos de nuestros artistas, Cube ha creado un comité dedicado a la protección de los derechos e intereses de los artistas. Ellos han estado escuchando las voces de los y las fans en línea y están monitoreando activamente la propagación de rumores falsos, insultos y comentarios y ediciones sexuales diseñadas para causar humillación. Sin embargo, últimamente estos ataques maliciosos han aumentado drásticamente, lo que dificulta que Cube y nuestros artistas, que son el centro de atención del público, puedan soportarlo. Dado a que las preocupaciones de los fans también han aumentado, Cube ha decidido que ya no nos quedaremos quietos y que estos atacantes asumirán toda la responsabilidad de la ley. A través de una firma legal de abogados, hemos presentado cargos criminales contra estos comentaristas maliciosos. Cube buscará un castigo severo para estos infractores y no mostrará indulgencia. Las presentaciones de estos cargos criminales fue posible gracias al apoyo y la ayuda de los fans. Junto a fans, tenemos la intención de seguir llevando a cabo acciones severas contra aquellos que cometen comportamientos maliciosos. Una vez más, nos gustaría agradecer a todos los que han mostrado amor y atención por los artistas de Cube. Con su ayuda, haremos todo lo posible para protegerlos a todos.